Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par, para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Haz venir del cielo el resplandor de tu presencia. Ven, Padre de los pobres, Espíritu generoso. Ven, luz de los corazones. Tú, el perfecto Consolador, frescura maravillosa en nuestra alma. Tú haces habitar la paz en el sufrimiento. Eres alivio en la tristeza, el consuelo. Luz bienhechora, ven a habitar en lo más íntimo de nuestro ser, para que seamos fieles. Sin tu presencia, nada hay en el hombre, nada que sea limpio. Lava nuestro pecado, riega nuestra sequedad, sana nuestras heridas, haz flexible nuestras rigideces, inflama nuestra tibieza, endereza nuestros extravíos, a los que confían en ti y te reciben en la fe. Cólmales en el camino de la salvación. Dales la alegría perdurable. Amén. Espíritu Santo, pedimos que llegues a cada uno de nosotros, que toques nuestro corazón, que inflames nuestro corazón y nuestro ardor por el Evangelio, y sobre todo para poder ponerlo en práctica y poder vivirlo y poderlo llevarlo a los demás. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser, y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura, y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas, y amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, santificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente y manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos los pobres sean mis predilectos, tus objetivos mis objetivos. Los que me ven te vean, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor. Así sea. Gracias, Padre, por el don tan hermoso de la vida que nos concedes a cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, por haber dado tu vida por nosotros. Ayúdanos a imitarte para cumplir la voluntad del Padre, a la luz del Espíritu Santo. Mamita María, también te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, tú como verdadera Madre de la Iglesia. Todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema 13. Mi parroquia a la que pertenezco. Bloque 4. Mi cuerpo eclesial local. Catequesis, vida nueva. Bien, vamos a iniciar este bloque número 4, ya casi a la mitad de nuestra catequesis, para continuar. Veíamos en el bloque anterior lo que era la vida litúrgica, la centralidad de los sacramentos, la oración y sobre todo, bueno, la religiosidad. El bloque se llamaba oración y culto. Ahora vamos a empezar precisamente con las estructuras de la iglesia, el cómo nosotros nos vamos vinculando y estructurando dentro de esta iglesia viva, cómo voy perteneciendo yo a mi parroquia, al grupo, al ministerio, a la pequeña comunidad. Y bueno, ya vamos a iniciar con la introducción del bloque número 4, mi cuerpo eclesial local. Los temas de este bloque tienen por objetivo dar importancia a la parroquia en comunión diocesana, que se entienda, asimile, asuma y que después se viva lo que implica pertenecer y participar a mi parroquia como el cuerpo eclesial local. Pertenecer y participar, comunión y participación, integración en comunión y participación efectiva en la misión, y en la línea de pertenencia, insistir en la dimensión de comunión, comunidad, de tal manera que la parroquia sea comunión de comunidades. Esto es muy, muy importante que nosotros lo vayamos entendiendo y lo vayamos asimilando, ya que cuando en la parroquia, pues ya cuando tú ya eres parte, o sea, todos los fieles son parte de la parroquia, todos los que viven en el territorio parroquial, pero no siempre se sienten que tienen esa pertenencia, ¿no? Asimismo, pues ahora nosotros tenemos que no solamente tener esa pertenencia, sino participar, hacer comunión, estar integrados y sobre todo pertenecer en el grado de pertenecer a una comunidad, de integrarse a la misión y de hacer comunión de comunidades. Todos y todo en comunidad, que desde el inicio de la vida nueva, después de la evangelización, todo el mundo entienda una nueva manera de ser iglesia, una nueva manera de insertarse a la parroquia, perteneciendo y participando. Pertenencia que no se reduce a lo territorial, a lo institucional, sino a una vinculación efectiva. Tenemos 4 temas que corresponden al bloque que podríamos llamar mi cuerpo eclesial local. 1. Mi parroquia a la que pertenezco. 2. Integración en el sector. Y 3. Construir la comunidad parroquial, en comunión diocesana y decanal. Bien, pues con esto arrancamos esta primera parte del bloque número 4, mi cuerpo eclesial local. Entonces, primero entender que pertenezco a una parroquia, en la situación de los sectores, el cómo se construye la comunidad parroquial, para entonces irnos a lo más grande, que es el decanato y la diócesis. Son estructuras que no son para dividir, sino para mejorar, el llegar a todos de alguna manera y sobre todo el que nosotros podamos pertenecer desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde mi pequeña comunidad hasta la Iglesia Universal. Tema 13. Mi parroquia a la que pertenezco. El Código de Derecho Canónico define la parroquia como la porción del pueblo de Dios, no en términos de territorio, ni de institución, sino en términos de las personas como pueblo de Dios, destacando la dimensión comunional, siendo la parroquia solo una porción de la iglesia local, que es la diócesis, ¿no? Entonces, la parroquia es una porción del pueblo de Dios, una porción de iglesia local que pertenece a la diócesis, ¿sí? Nuestra iglesia local es la diócesis de Ecatepec. Nosotros como parroquia San Rafael pertenecemos a ese cuerpo eclesial que es la diócesis, ¿no? La parroquia, la iglesia local es la diócesis y la parroquia es una porción de la iglesia local. O sea, nosotros tenemos que tener una identidad como iglesia diocesana, sin embargo, en esa particularidad de la porción a la que pertenecemos como parroquia en San Rafael.
No se puede ser solo una iglesia local como Diócesis de Ecatepec, ya que cada uno tenemos en nuestra parroquia diferentes realidades, diferentes entornos, diferentes historias, diferentes personas. No es lo mismo el vivir aquí en Los Héroes que vivir quizá en la zona de la presa, en la zona de que colinda ya con el Distrito Federal, o en esta zona también de Ciudad Azteca, ¿no? Las colonias son tan diferentes, el entorno es tan distinto, aunque pertenecemos a una iglesia local que es la Diócesis de Ecatepec. Entonces, debemos de nosotros aprender, incluso el saber que estamos como en los límites de la diócesis, porque cruzando la avenida ya es Tecámac, ¿no? O sea, cruzando la carretera Texcoco, Lechería Texcoco ya es Tecámac y ya no pertenece a la diócesis de Catepec. Los que viven allá pues ya pertenecen a la diócesis de Teotihuacán. Entonces, como una avenida nos divide a una diócesis tan grande, ¿no? Entonces, aprender cómo pues es tan diferente, por eso a lo mejor si ustedes un día van a misa a la Sexta, a Bosques, a Cedros, y como en este límite también hacia Guadalupe Victoria y todo a Coacalco, pues también ahí ya no es la misma diócesis, ¿no? Ya ahí ya es otra diócesis, entonces eh, las estructuras y las formas de trabajar de diócesis a diócesis son distintas y también incluso de parroquia a parroquia. Bueno, esa es entonces hay que destacar no solo la porción territorial, sino el cómo se va trabajando en la comunión, en la común unión entre los que pertenecen a esa porción de pueblo que se llama parroquia. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la diócesis y cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo se encomienda a un párroco como pastor propio. Código de Derecho Canónico número 515. Entonces, pues bueno, la parroquia tiene un pastor propio que es el párroco. La diócesis tiene un pastor general que es el obispo. El párroco y la parroquia está bajo la autoridad de la diócesis y del obispo. Y en Christi Fidelis Laici número 26 es necesario que volvamos a descubrir por la fe el verdadero rostro de la parroquia, aunque a veces le falten las personas y los medios necesarios, y aunque se encuentre dispersa en distintos territorios, o casi perdida en medio de los populosos y caóticos barrios modernos. La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios, una fraternidad animada por el espíritu de unidad y es una casa de familia fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles. Bien, primero entender qué es Christi Fidelis Laici. Christi Fidelis Laici es una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que se publicó el 30 de diciembre de 1988. Esta exhortación apostólica trata sobre la vocación y la misión de los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Recordemos que después del Concilio Vaticano II hay muchas reformas en la Iglesia y entre ellas está la participación de los fieles en todas las estructuras parroquiales y en todas las estructuras de Iglesia. Entonces, de los fieles laicos. Entonces, precisamente esta catequesis lo que bueno, más bien esta exhortación de San Juan Pablo II nos invita a ver esta participación y la vocación que tenemos todos al llamado de la misión en la iglesia y en el mundo. ¿Y en dónde principalmente? Pues en la parroquia. Pero la parroquia tiene ciertas características. Dice, vamos a repetir este numeral, sobre todo dice, hay que volvamos a descubrir el verdadero rostro de la parroquia, que no se limita únicamente al templo, al edificio. O sea, ¿qué no es la parroquia? La parroquia no es ni la estructura, ni el territorio, ni el edificio. ¿Qué sí es? La familia de Dios, una fraternidad animada, acogedora, y además se tiene que sentir como una casa de familia y es la comunidad de los fieles. Hay mucho que trabajar para que nuestra comunidad parroquial llegue a hacer todo esto y más en estos tiempos
en los que apenas regresamos a las celebraciones y como que todavía a algunos les cuesta mucho trabajo el asistir y otros van con miedo y otros mejor no quieren regresar. Entonces tenemos que aprender a acoger a los demás. Entonces, ¿qué no es? No es únicamente la estructura o el templo, es lo que sí tiene que llegar a ser es una familia fraterna y una comunidad de fieles. La parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística. La comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentra la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir, en plena comunión en toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser parroquia, una comunidad de fe y una comunidad orgánica, constituida por los ministros ordenados y los demás cristianos, en la que el párroco, que representa al obispo diocesano, es el vínculo jerárquico con toda la iglesia particular. El párroco representa al pastor de nuestra iglesia local, que es el obispo. El obispo no puede estar atendiendo todas las parroquias, entonces nombra párrocos que van a fungir esa tarea de jerarquía de la iglesia. El párroco es el que va a tener la máxima jerarquía, siempre en comunión con el obispo. Entonces, de tal manera que nuestra comunidad tiene que ser idónea, sobre todo en la celebración eucarística, ahí tienen que encontrar su raíz y también de ahí tiene que crecer a partir de los sacramentos, pero también tiene que ser una comunidad de fe y una comunidad orgánica, una comunidad viva, una comunidad organizada, una comunidad que va creciendo poco a poco por medio de los sacramentos. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, ya que de alguna manera representa a la iglesia visible establecida por el orbe, Sacrosanctum Concilium número 42. La Sacrosanctum Concilium es un documento, una constitución que nace a través de los resultados del Concilio de Vaticano II. Es un libro, en efecto, pero es una constitución dogmática que trata principalmente de la liturgia. Toda diócesis o cualquier otra iglesia particular debe dividirse en partes distintas o parroquias, y en el Apostolicam Actuositatem número 10 dice: cultiven sin cesar el sentido de diócesis, de la que la parroquia es como una célula, ¿sí? Esto lo encontramos en el Código de Derecho Canónico. Entonces, número 374, hay que cultivar el sentido de diócesis en el que la parroquia es una célula. No somos una iglesia aparte, la parroquia no es una iglesia aparte, es célula de la iglesia diocesana. San Juan Pablo II, en el discurso de la Asamblea de la Congregación del Clero, con el título La parroquia urbana comunidad de personas, dice: es necesario reafirmar la importancia y la validez de la parroquia. Es una institución que hay que conservar como expresión normal y primaria de la cura de almas. Esto lo dijo el 20 de octubre de 1984 en un discurso que estaba dedicado a la congregación del clero. Entonces, recordar, la parroquia tiene su importancia y dice: es necesario reafirmar la importancia y la validez de la parroquia, porque es la expresión primaria de la cura de almas. Si ustedes están aquí en la tercera o vienen a la tercera y llegan a la entrada, les dicen, ¿dónde está la parroquia? ¿No? Y comúnmente, pues la gente dice, la parroquia, la iglesia. Sí, en la iglesia. Pues la iglesia está a tantas cuadras hacia el fondo, ¿no? E incluso los que viven en las capillas les preguntan, ¿dónde está la capilla? Bueno,
dirán la iglesia, ¿no? También, ¿no? Cuando ubicamos el término de parroquia o de iglesia, o a lo mejor si vienen las secciones y les dicen, ¿dónde está la parroquia? Pues les dicen, allá en la tercera, ¿no? Entonces, la primera expresión que tenemos de iglesia va a ser nuestro templo parroquial, que propiamente ustedes ya saben que pues no es solo el edificio, no es la estructura. La parroquia pertenecemos todos. Entonces, en este sentido de la parroquia, ahí es donde nosotros tenemos nuestra primera cercanía a la cura de almas, ¿no? A la salvación, a lo que entendemos por iglesia en general. Por eso la parroquia pues tiene que tener esa calidez, esa fraternidad que se nos pide en los numerales anteriores. La parroquia no es una realidad suficiente por sí misma para un programa pastoral adecuado a las necesidades actuales, sino que va perfeccionada e integrada en muchas otras formas, pero ella permanece siempre como un órgano indispensable de primera importancia en las estructuras visibles de la Iglesia. La parroquia es la primera comunidad eclesial, después de la familia es la primera escuela de la fe, de la oración y de las costumbres cristianas. Es el primer campo de la caridad eclesial, el primer órgano de acción pastoral y social, el terreno más adaptado para que broten las vocaciones sacerdotales y religiosas, la sede primaria de la catequesis. Entonces, la parroquia tiene que ser la primera en tener toda esta estructura de comunidad eclesial, de escuela de fe, de caridad, de pastoral y de social, y sobre todo de catequesis, para que pueda formar a todos los que viven a su alrededor. Es indispensable que la parroquia urbana se configure no tanto en la relación al territorio, sino a su carácter de comunidad de personas, que la parroquia redescubra su función específica en comunidad de fe y de caridad, que constituye su razón de ser y su característica más profunda. Hacer de la evangelización el perno de toda la acción pastoral, como exigencia prioritaria, preeminente y privilegiada. Es necesario una más estrecha colaboración de todos los componentes de la parroquia con el propio pastor, potenciar y cualificar todas las fuerzas vivas, religiosas y laicos para aquellos servicios que no requieren de la función insustituible del sacerdocio ministerial, único medio para que una adecuada cura pastoral y para emprender una obra activa de penetración misionera en los ámbitos de los diferentes y los alejados, de los indiferentes y los alejados. Los laicos no solo son destinatarios, sino operarios activos con vocación activa. Bueno, este numeral tan largo que acabamos de leer hace alusión a que siendo una comunidad de personas, no una estructura, sino la parroquia no es un territorio, no es una iglesia construida, un templo, sino es una comunidad de personas que viven en la fe y en la caridad y de la cual la evangelización tiene que ser ese movimiento, tiene que ser ese perno que accione, que abra la puerta a la posibilidad de que haya una pastoral, y dice como exigencia prioritaria preeminentemente privilegiada. La evangelización tiene que ser lo que apoye y en lo que se cimiente la estructura de las personas que conforman la parroquia. ¿Para qué? Para potencializar y cualificar todas las fuerzas y las acciones de los laicos que son tan importantes dentro de una comunidad parroquial. El párroco no lo puede hacer solo, ¿sí? El pastor necesita de colaboradores que le ayuden con esta gran misión, y eso es lo que hacemos indudablemente los laicos. Los laicos tenemos que ayudar en todo lo más posible, menos en lo que le corresponde como tal al sacerdote. La celebración de los sacramentos,
y algunas cosas en específico que no podemos hacer nosotros. Todo lo demás, nosotros podemos ser apoyo para los párrocos, ya que ellos no pueden y no deben hacer todo. Para eso estamos también nosotros, sobre todo en la acción misionera, llegando a los que son más indiferentes, que quizá nosotros conocemos, que sean tus vecinos, que sean tus familiares, que sean los que tus amigos, aquellos que conoces mejor tú que otras personas. Ahí es donde vas a llegar tú. Por eso dice que los laicos no solo son destinatarios, sino son operativos activos, son aquellas personas que van a llegar también. No solamente nos van a enseñar, si nosotros también tenemos que llevar y hacer lo necesario para continuar con nuestra iglesia. La parroquia es el principal instrumento de la evangelización, pero no el núcleo. Basta pensar que los medios de comunicación social, en diversas formas de asistencia que se desenvuelven en los barrios, en los grupos sociales, juventud, trabajo, profesiones, enfermos, cárceles, prófugos, militares, fieles de rito diverso, turistas. Por lo tanto, es necesario que la parroquia sea una comunidad abierta a la colaboración con las parroquias vecinas, parroquias personales, movimientos, obras de apostolado social. Solo una acción pastoral de conjunto e integrada podrá dar resultados positivos, ¿sí? O sea, no solamente son las cuestiones del culto o las cuestiones de la misa, sino que también nosotros podamos llegar a esta diversidad de grupos sociales, desde los jóvenes, en los que trabajan, los profesionistas, los enfermos, que podamos llegar a cada uno. Por eso, pues la misión es para todos y formar este conjunto con todos los que están trabajando también para la iglesia. Los grupos eclesiales, movimientos, asociaciones, comunidades de base no pueden ponerse en el mismo plano de la parroquia como posibles alternativas. Deben servir al marco parroquial y diocesano, y sólo así se revela su validez. Ninguna comunidad, grupo, escuela, movimiento, ni de ninguna manera pueden ponerse a la altura de, de lo que es la parroquia. La parroquia debe de absorber todas las estructuras y dar todo a todos. Comparando con un árbol, el tronco es la parroquia y las ramas son los movimientos, los grupos o ministerios, a eso se refiere. Es legítimo que haya ramas, pero no en vez de, sino después del tronco. Que quede claro que debe haber una centralidad de la parroquia y que es la instancia pastoral básica. El cine, el sistema integral de la evangelización, es un modelo misionero y pastoral de la parroquia misma, no un movimiento más. Cine es la parroquia misma, estructurando su plan pastoral con una determinada visión, con una determinada articulación. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, en la portada de su libro, dice catequesis de adultos, primer nivel, vida nueva, de ahí hay muchos niveles más, escrita por el padre Alfonso Navarro Castellanos, y dice abajo, sistema integral de evangelización. Eso es el cine, el sistema integral de la nueva evangelización. Por eso ahí dice el cine, es decir, del sistema que hace estas catequesis, es un modelo misionero y pastoral. Nosotros en la diócesis de Ecatepec tenemos nuestro propio proyecto diocesano de pastoral y estamos en ese momento de, a través del proyecto diocesano, escribir o bueno, más bien hacer el proyecto parroquial para que claro que esas catequesis nos ayudan en las estructuras, pero es bien necesario que nosotros tengamos nuestras propias estructuras. Nosotros del cine únicamente pues vamos tomando las bases necesarias, no tal cual dice el libro que tenemos que hacerlo. La parroquia es para todos y debe dar todo. Los movimientos son para algunos y solo dan una parte, ¿sí? La parroquia, la evangelización es para todos, pero en esa diversificación están los grupos y los movimientos. La parroquia por ella misma, haya o no movimientos, debe ser integral, dar la totalidad de los elementos de la misión y de la pastoral a toda la feligresía en todo el territorio parroquial, con o sin la etiqueta del cine, que es lo que les acabo de decir.
Mi comunidad parroquial, vinculados vital y comprometidamente a una parroquia, normalmente donde está su domicilio, a menos de que esa parroquia no esté funcionando y sea solo una estación de servicios religiosos, buscarán una parroquia evangelizadora, donde se integren como verdadero cuerpo, y ahí será mi comunidad a la que pertenezco y no solo a la que asisto, ¿sí? Mi comunidad parroquial entonces tiene que estar vinculada y comprometida a la cuestión parroquial, o sea, tu pequeña comunidad tiene que estar primero vinculada a la comunidad parroquial y entonces sí, nosotros hacer un sentido de pertenencia para que nuestra parroquia sea una parroquia comunidad de comunidades y no solamente acudamos a nuestra parroquia como una estación de servicios o solo voy a la misa y ya me voy, ¿no? Dejar de ser de la feligresía para empezar a ser de aquellas personas comprometidas, evangelizados y evangelizadores. Bien, vamos a tener estos documentos de apoyo que son aquellos que nos van auxiliando y que nos van además ayudando en todo este proceso, por eso se llama catequesis. Uno de ellos es el documento de Aparecida en el número 174 y el otro es el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1179. ¿Qué dice el documento de Aparecida? Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Ellas son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen la experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamados a ser casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se han expresado en la Iglesia de América Latina y el Caribe, con motivo de la preparación de la Quinta Conferencia General, es la de la valiente acción renovadora de las parroquias, a fin de que sean de verdad espacios de iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios organizados de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y subparroquiales y a las realidades circundantes. Documento de Aparecida 170. Entonces, en las parroquias se tiene que formar discípulos misioneros de Jesucristo y las comunidades que sobresalen primero serán las parroquias, que serán una comunidad de comunidades en la que la parroquia está llamada a ser casa y escuela de comunión y que cada una pues evidentemente va a ser diferente por las circunstancias que están en su entorno. En el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2179 dice: la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Congrega en esta celebración la enseñanza de la doctrina salvífica de Jesucristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se dirige a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas y el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Esto lo dice San Juan Crisóstomo y lo retoma el número 2174 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, entender que la comunidad parroquial es donde se inicia el cristiano y donde tiene que hacer comunión con otros cristianos, sobre todo a partir de la celebración litúrgica. Las citas que vamos a leer esta semana para complementar nuestro tema es Mateo 21, 12, 17, Mateo 24, del 1 al 9, Juan 8, del 1 al 11, Hechos de los Apóstoles 2, del 42 al 47 y Efesios 1, del 15 al 23. Y bueno, vamos a meditar estas tres últimas preguntas
Como evangelizado que eres, ¿qué significa para ti la parroquia? ¿De qué manera estás comprometido con tu parroquia y en qué consiste la verdadera pertenencia a la parroquia? Estos 3 temas fáciles de aprender, estas preguntas fáciles de responder y que nos van a hacer reflexionar sobre también nuestro compromiso como verdaderos evangelizadores. Bien, pues vamos a terminar con nuestro tema con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te pedimos que intercedas en cada momento por nosotros y que te unas a nuestra oración, intercedas siempre por cada una de nuestras necesidades y que sobre todo, así como oraste con la comunidad de los apóstoles en el día de Pentecostés, también ores siempre en nuestra comunidad parroquial, en nuestra pequeña comunidad, para que recibamos al Espíritu Santo y convencidos de la misión a la que hemos sido llamados, también nos entreguemos a esa misión como los apóstoles. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.